Bueno, hecha toda esta introducción, vamos a pasar ahora a la parte práctica y vamos a ver cuáles son las herramientas gráficas que nos ofrece R, o digamos las principales, para graficar nuestros datos. Y para hacerlo vamos a utilizar un ejemplo práctico con datos reales. Para ilustrar estas herramientas vamos a graficar variables de diferente manera y de esa manera nos va a permitir digamos, ver cuáles son las diferentes posibilidades que tenemos con R. Para ello vamos a usar una serie de datos que obtuvimos de la Dirección General de Estadísticas y Censos. De su página es una de las tantas tablas de datos que están disponibles para descargar. Y en este caso se refiere al censo poblacional de Chubut del año 2010 y también contiene los datos del año 2001. Nos brindan la población total, está calculada la densidad en habitantes por kilómetro cuadrado y la superficie de, fíjense, el total del país, de la provincia de Chubut y luego discriminada por departamentos. Entonces vamos a trabajar con esta serie de datos y la vamos a ilustrar digamos, la vamos a graficar de diferente manera. Por supuesto que no es nuestra intención realizar un análisis demasiado profundo de esta tabla de datos ni elaborar conclusiones, sino más bien utilizarla de pretexto para ilustrarles cómo digamos, utilizamos las herramientas gráficas de R y cómo podemos obtener digamos, información de los diferentes gráficos y de los diferentes tipos de gráficos, ¿no? Bueno, entonces, una vez obtenida la tabla de datos base, lo que obviamente vamos a tener que hacer primero es extraer los datos. Fíjense que la tabla viene bastante digamos, heterogénea en cuanto al contenido. Tiene acá un logo que es una imagen insertada. Bueno, tiene obviamente como es la leyenda de la tabla indicando qué tipo de datos tiene, qué tipo de información contiene, los datos en sí, con un encabezado de tabla bastante complejo para lo que estamos acostumbrados a manejar en R, y luego bueno, una serie de notas al pie y de aclaraciones sobre cómo fueron tomados los datos y demás. Entonces lo que primero vamos a hacer es extraer los datos, los vamos a pasar a un formato CSV y luego los vamos a incorporar a R. Bueno, lo primero que vamos a hacer es extraer esta tabla con un simple copy-paste y la vamos a llevar a un archivo nuevo de Excel, pero la vamos a pegar sin formato para eliminar todos los formatos de superíndices, cursivas y negritas que puedan llegar a tener, y de esa manera hacerlo plano. Entonces vamos a pegado especial, valores, y de esa manera tenemos la tabla que no se ve muy linda, pero al menos eliminamos todos los formatos que no nos sirven luego en R. Bien, lo primero que tenemos que hacer es tratar de limpiar el contenido de la tabla, homogeneizar el formato de los datos y luego llevarlo guardarlo como un archivo Comma Separate Values, CSV, para luego digamos, poder incorporarlo a R, ¿verdad? Ahora bien, nosotros podríamos, así como está, guardarlo en el formato que les acabo de decir y luego darle todo el formateo en R, ¿no? Sacar las variables que necesitamos, eliminar títulos, bueno,
utilizando todas las herramientas de manejo de data frames que ya hemos estado viendo en el curso. Pero esta etapa de, digamos, de ordenamiento de los datos, es conveniente realizarla en Excel, porque es bastante más rápido y de esa manera nos va a permitir entrar los datos a R ya con un formato limpio y que nos va a permitir realizar los cálculos de una manera más rápida y no perder tanto tiempo escribiendo código para limpiar el data frame. Entonces tenemos varias cosas acá para corregir. Fíjense, por ejemplo, ya tenemos, bueno, el encabezado de esta tabla es muy complejo, ¿no? Entonces lo que vamos a tener que hacer es tratar de reducirlo a una sola línea, ¿sí? En donde la línea, digamos, sea una fila donde indica qué información tiene cada columna específicamente. Luego fíjense que las notas al pie que tenía la tabla estaban indicadas con un superíndice entre paréntesis. Bueno, acá al sacarle el formato nos quedó el superíndice pero entre paréntesis, entonces ya el número deja de ser un número y pasa a ser un texto. Acá pasa lo mismo. ¿Qué más? Fíjense, por ejemplo, que acá tenemos un dato medio raro, ¿sí? Acá los miles están sin puntos ni comas, y sin embargo acá hay un 19.8, ¿sí? Que encima está del lado izquierdo, o sea que quiere decir que encima está tomado como texto. Hay un dato raro, esto lo vamos a tener que corregir. Acá los miles y los millones están separados por punto, mientras que acá no. Entonces hay que trabajar un poquito todo esto para poder limpiarlo, corregirlo y luego guardarlo como un CSV. Entonces lo primero que vamos a hacer es eliminar las filas que sobran, que están en blanco. Por ejemplo, esta eliminamos. Fíjense que esta primer columna, ¿sí?, es la superficie, que ha quedado acá arriba como título por el, digamos, formato complejo que tenía la tabla inicialmente. Así que lo que vamos a hacer es, yo lo voy a pasar acá y lo voy a dejar como superficie simplemente. Ya sabemos que está en kilómetros cuadrados, así que le vamos a poner un título relativamente lo más sencillo posible. Acá es población total y densidad. ¿Está bien? Para el año 2001 para el año 2001, y lo mismo después tenemos para el año 2010. Por lo tanto, podemos poner población, pongámosle punto 2001, perdón, quedó punto 2001, y densidad punto 2001. Y acá vamos a ponerle población punto 2010 y densidad punto 2010. Estaba aclarada la densidad en habitantes por kilómetro cuadrado y demás. Es decir, las unidades las podemos en este caso obviar si es que sabemos, luego vamos a tener claro en qué unidades estaban, ¿verdad? Y para lo que es, digamos, los encabezados de la tabla, de las variables, en sí no las necesitamos, ya que después en la parte, en los gráficos, vamos a poder modificar los títulos de los ejes a nuestro antojo. Así que ahí les vamos a poder aclarar las unidades, y acá simplemente podemos reducir al máximo el nombre para hacer el formato lo más simple posible, ¿sí? Entonces ya esta primer fila y esta fila no son necesarias, ¿sí? Porque ya la información del año y la superficie la pasamos acá abajo. Por lo tanto, ya tenemos los títulos en una sola fila. Luego vamos a eliminar los paréntesis, pero fíjense que me siguen quedando estos puntos, ¿sí? Eso es por el formato.
Entonces, porque si uno mira en la barra de funciones, los puntos no están. Así que eso no nos debería influir por el momento. Lo vamos a ver una vez que lo ingresemos a R. Acá sacamos también el número entre paréntesis. Estos son todos decimales, por lo tanto la coma está bien. En algunos casos a ustedes les puede aparecer el punto, depende de la configuración regional de su Excel. Así que por ahí el decimal ustedes lo pueden tener en punto y está bien. Pero aquí este dato está mal. Hay una superficie que no tiene nada que ver con las superficies que tienen los otros departamentos. Así están en un orden de magnitud totalmente diferente. Así que yo voy a hacer, ahí habría que corregir ese dato. Yo lo voy a hacer rápidamente, simplemente buscándolo en Google y viendo buscando la superficie del departamento Telsen, y lo vamos a corregir. Por supuesto que la fuente digamos, de la información debería ser más confiable, ¿no? Pero lo voy a hacer rápidamente. Bueno, esperamos que se abra el Google. Entonces, superficie, no sé, departamento Telsen Chubut. Esto es muy artesanal, como verán. Bueno, acá tenemos 19.893 kilómetros cuadrados. Ven que hay un error en ese dato. 19.893. Vamos entonces a ingresar ese valor. Y de esta manera ya nos va quedando una serie de datos un poco más homogénea, y ya en esta condición, digamos, podríamos guardarlo como comma separate values y incorporarlo a R. Estas filas, dependiendo el análisis que quisiéramos hacer, también se podrían sacar, porque a lo mejor no nos interesa el total país, o directamente no nos interesaría Chubut, suponiendo que quisiéramos hacer un análisis por departamento, porque además, teniendo los datos por departamento, luego haciendo una simple suma vamos a tener digamos tanto la superficie como la población para Chubut. También podríamos obviar la densidad. ¿Por qué? Porque la densidad no digamos, la podríamos calcular con R directamente dividiendo población sobre superficie. De hecho, entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a eliminar la densidad de ambos años y después la vamos a calcular con R. Esto, por supuesto, si quieren la pueden dejar. Eso está en cada uno, o sea, contiene una serie de datos. Si quiere dejarla completa como estaba, la deja, pero como la intención de este ejercicio es mostrarles cómo podemos hacer un análisis exploratorio de nuestros datos desde cero, bueno, vamos a arrancar con la información lo más básica y cruda posible para luego realizar los cálculos en R. Bueno, entonces ahí tenemos estos puntitos me siguen molestando, por lo tanto lo que podemos hacer es un copiar formato de una celda sin ningún formato y pegarlo aquí. De esa manera me aseguro de que esos puntos no van a molestar luego en R. Bien, entonces nos quedó la superficie, la población 2001 y la población 2010 para total país Chubut y por departamento. Entonces lo vamos a guardar como yo tengo acá una carpeta curso R. Ustedes lo van a guardar en el lugar que les convenga, pero con una salvedad que les voy a comentar ahora. Lo voy a guardar como población Chubut. Vamos a poner vamos a poner un título con pocas que no tenga puntos ni guiones,
cosa que cuando lo tengamos que llamar con la función readTable no sea tan complejo poner un nombre de archivo que después no nos acordamos si iban puntitos, coma, si tenía un guión bajo, un guión medio. Total, es simplemente para llamarlo desde R. Bien, entonces población Chubut CSV, guardamos, y acá nos va a tirar una serie de ventanas porque Excel dice que algunas características de su libro se pueden perder. Entonces decida seguir utilizando este formato, le decimos que sí, porque no queremos ningún formato en realidad. Y cuando cerramos Excel, o mejor dicho el archivo CSV, nos va a preguntar si quiere que lo guardemos. Y en este caso le decimos que no, porque si le decimos que sí, lo que se hace es, se abre una nueva ventana de guardado en donde nos ofrece guardarlo como XLS. El CSV ya fue guardado, por lo tanto en este caso le decimos no guardar. Muy bien, ahora volvemos a R y lo vamos a llamar de allí. Entonces vamos ahora a cargar la serie de datos y lo vamos a hacer con readTable. Entonces readTable tenía como argumentos primero el archivo que vamos a cargar, ¿sí? Y ese archivo le tenemos que indicar no solo el nombre, sino la ruta de acceso desde el disco rígido, ¿verdad? Entonces, entre comillas, vamos a indicarle esa ruta y el nombre del archivo. La forma más, por lo menos la que utilizo yo, es me voy a la carpeta donde guardé mi archivo, que en este caso era esto, ustedes tendrán que ver cuál utilizaron, y copian la ruta desde la barra de ruta, digamos, de path del explorador de Windows. Y luego vamos a escribir el nombre completo del archivo. Entonces yo me paro acá, ven que ahí aparece la ruta. Entonces copiamos esa ruta y la vamos a pegar aquí. Pero ¿cuál es el problema con esto? Que recuerden, R, mejor dicho, perdón, para escribir o indicarle a R las rutas, no se usa el mismo sistema de separado, digamos, de carpetas, o no sé cómo denominarlo, pero de barras, que el Windows. El Windows usa las barras invertidas, mientras que R tiene dos opciones. Si vamos a utilizar barras invertidas, tenemos que ponerle doble barra. Por lo tanto, vamos a tener que tomarnos este trabajito. Y si la estructura, digamos, de la carpeta es muy anidada, bueno, nos va a llevar un poquito más de tiempo, pero es apenas agregarle una barra. O bien podríamos directamente eliminar esa barra y poner la barra clásica, digamos, ¿no? Que va de esquina superior derecha a inferior izquierda. Bueno, en este caso yo ya lo hice de esta manera, porque si no, no nos va a funcionar. Bueno, y el archivo se llamaba población chubut.csv. Bien, ¿qué otros argumentos le vamos a indicar? Bueno, le voy a indicar que los encabezados de esa tabla sean los nombres de las variables. Header igual true, voy a poner entero porque estamos acostumbrados a poner de esta manera. Y le voy a indicar también que el separador, digamos, de las columnas es una coma. Está bien, porque es un coma separate values. Y acá ya les voy adelantando que me va a dar no me va a dar el resultado esperado, pero lo estoy haciendo a propósito para
mostrarles algún problemita que se le puede presentar a ustedes. Bueno, ahí estoy llamando entonces a la tabla, lo tiro a la consola y me aparece esta cosa rara llena de puntos y comas y digamos un formato que evidentemente no es un data frame, ¿verdad? ¿Y qué puede estar pasando acá? Bueno, el problema cuando cuando nos aparecen estas cosas, el problema es que está mal indicado el separador. Fíjense que tenemos los nombres de las filas, ¿sí? Y los nombres los nombres de las columnas y los nombres de las filas, pero los separadores no son comas, sino que entre cada valor, ¿sí? De cada variable hay un punto y coma. Y eso es por el tipo de configuración, como lo tengo configurado al Excel, ¿sí? Que en lugar de guardármelo con comas, me lo guarda con puntos y coma. Eso es una cuestión de configuración regional. Pero por suerte, mirando la estructura del archivo, uno se da rápidamente cuenta cuál es el problema, ¿no? Entonces, ¿cómo lo soluciono? Simplemente poniendo acá que el separador sea punto y coma. Lo vuelvo a tirar a la consola y ahí vemos que obtengo la serie de datos ordenada, prolija, tal cual como esperaba obtenerla. Bueno, ahora que la serie de datos está prolija y ordenada, la podemos guardar en un objeto y de esa manera, por ejemplo, objeto datos, y de esa manera ya la vamos a poder luego manejar y referenciar desde las funciones de las distintas funciones que vayamos utilizando. ¿Qué es datos? Bueno, hacemos un class datos, va a ser obviamente un data frame, una combinación de variables de texto, de valores numéricos, ¿sí? En formato tabla. Bien, perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es calcular las densidades, ya que las habíamos eliminado del archivo Excel original, digamos del archivo de entrada. Así que ahora se las vamos a agregar haciendo el cálculo de la manera que ya conocemos. Vamos a crear la variable, por ejemplo, densidad punto 2001, que va a ser datos por población punto 2001 dividido superficie, ¿verdad? Perdón, datos superficie. Fíjense que acá un poquitito me compliqué la vida poniendo poniendo la población y superficie en mayúsculas, ¿sí? Porque bueno, uno se tiene que acordar, acá normalmente uno tiende a escribir todo corrido en minúsculas y demás, y después le termina dando error y tiene que corregir y pierde tiempo. Por eso es que siempre conviene utilizar nombres rápidos, fáciles de escribir, y después para la presentación, digamos, ahí nos ponemos un poco más finos y hacemos las correcciones. Pero para lo que es el manejo de datos, todo el formato borrador, un buen formato borrador que nosotros entendamos claramente, ayuda mucho y muchas veces hace más eficiente el tiempo, sobre todo, que nunca sobra, ¿no? Bueno, entonces ahí tendríamos la densidad de 2001 y vamos a hacer lo mismo con la densidad de 2010, copiamos y pegamos. Y acá también 2010. Entonces densidad 2010, tiramos a la consola ambos, volvemos a mirar cómo está datos y vemos que nos agregó, ¿sí? Dos columnas con las densidades calculadas. Una salvedad de lo que dije recién con respecto a tener un formato de nombres borrador que nosotros entendamos, es que
siempre es conveniente, como les solemos poner en las correcciones de sus tareas, siempre es conveniente comentar, aunque sea, digamos, aunque parezca redundante muchas veces, comentar abundantemente el código, porque si eventualmente se lo tenemos que pasar a otra persona, lo tiene que entender, tiene que entender todo lo que estamos haciendo, tiene que entender, si es necesario, el criterio que utilizamos para nombrar las variables, ¿sí? Y aún así, aunque lo utilicemos nosotros, si pasa mucho tiempo entre que lo digamos, como es, escribimos el código y lo volvemos a utilizar, generalmente nos olvidamos muchas cosas, entonces hay que, de vuelta hay que estar mirando, recordando en qué estábamos pensando en ese momento, como para utilizar esos criterios y demás. Entonces siempre es conveniente ir comentando el código. En este caso, bueno, lo que hicimos es calculamos densidades y las agregamos al data frame. Bien, dicho todo esto, ya estamos en condiciones de empezar a hacer los primeros gráficos. Y eventualmente, si necesitamos modificar algo más del data frame, lo haremos dependiendo de las necesidades, pero en este formato ya tenemos un data frame razonablemente ordenado y prolijo como para empezar a trabajar.